A revisar las realidades del territorio. Sabemos que estamos afectados económicamente con muchos procesos de la construcción. El ministerio no es únicamente un constructor de vivienda, sino también de generar políticas que permitan quitar estos nudos para que el sector de la construcción pueda comenzar a trabajar. La agenda que tenemos nosotros realmente de territorio es trabajar con el GAD. Ayer tuvimos una reunión muy productiva, por ejemplo, con el alcalde de Cuenca, precisamente para ver cómo podemos desarrollar proyectos en la ciudad acompañados del GAD. Nosotros tenemos proyectos de inversión y la idea es que el gobierno esté siempre coordinado con el municipio. Qué bueno, porque ese sería un trabajo evidentemente en territorio y en coordinación como tal, en este caso con los GADs municipales. Y a propósito de los nudos, antes de entrar netamente en Cuenca, hay algunas preguntas por allí. ¿Cuáles son precisamente esos nudos? ¿No? ¿Son de trámites? El Estado no cuenta con muchos terrenos, por ejemplo, cuando se plantean proyectos habitacionales y allí van los permisos, toda la tramitología que a veces molesta a todo el mundo, ¿no? ¿Cuáles son esos nudos que hay que eliminar? A ver, hay que identificar también las realidades de cada ciudad. Topografía. No, más que todo, sobre todo las condiciones. Acá Cuenca tiene una condición, por ejemplo, del valor del suelo. El valor del suelo no es igual que lo que pasa en Guayaquil o lo que pasa en Quito. Las condiciones de Cuenca son específicas, del valor del suelo acá es mucho más alto. Los predios suben anualmente. Exactamente, ¿no? Y tienen menor densidad de población. ¿Qué quiere decir? Tú tienes un predio alto en precio, pero que no puedes construir la cantidad que puedas permitir desarrollar para el sector de la construcción. Esa es una de las acciones que estamos tratando de coordinar justamente con el GAD para destrabar, por ejemplo, estos procesos y que permitan que también el inversionista no se vaya a Guayaquil, que el constructor de Cuenca, de Azuay, no tenga que emigrar a buscar proyectos en Quito, que tenga que buscar proyectos en Guayaquil, en Machala, sino que se quede el recurso acá. Y esas son condiciones. Hoy vamos a tener una reunión con el gobernador de Azuay, con los alcaldes de Azuay, justamente para poder revisar y poder, sobre todo desde la cartera de Estado, destrabar estos procesos de acciones con respecto a lo que es permisos, tramitología, con respecto a todo lo que puede ser actividad de la construcción. Y yo creo que hay que empezar a hablar también el tema de planificación, ¿no? A veces, en muchas de las ocasiones, no existen ciudades planificadas. En Cuenca, por ejemplo, es muy especial el tema de la zona agrícola. Hay estas fronteras como el Parque Nacional Cajas, por ejemplo, hasta dónde les permiten construir. ¿Por qué le planteo esto? Porque a veces siempre cuando se hacen proyectos habitacionales se buscan predios urbanos o hasta rurales. Pero ¿qué pasa con el catastro rústico también? Es interesante. Quizá, claro, no hay las mismas condiciones de servicios básicos, por ejemplo, pero empezar a apuntarlo por allí para que la ampliación de las ciudades sean hacia allá. A ver, ahí hay buenas noticias para todo el país. La verdad es que, primero, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda es un ministerio que trabaja mucho con inversión de banca multilateral. Nosotros somos tal vez uno de los pocos ministerios que tenemos la posibilidad de tener proyectos de inversión. Esto quiere decir que nosotros no dependemos del gasto fiscal al 100%, el ministerio trabaja aproximadamente con un 80% de inversión. Esto nos permite a nosotros desarrollar proyectos de inversión para catastros, por ejemplo, catastros urbanos y rurales. Ahora estamos trabajando justamente con el pedido a los 221 municipios en las cartas de interés con respecto al catastro rural. Por lo que tú mencionas, hay que comenzar a regularizar. La planificación, si no tenemos las herramientas, quedan en el aire. La segunda parte es que nosotros tenemos también proyectos de inversión con respecto a vivienda en terreno propio, urbanizaciones urbanizadas por el Estado, y ahí viene el tema del banco de suelos. Si el Estado no tiene la capacidad de expropiar, porque nosotros no podemos entrar a hacer una inversión para comprar tierra y luego ver de dónde sacamos el dinero para hacer la vivienda. Claro. Entonces viene el trabajo conjunto con el GAD para que el banco de suelos nos permita correctamente en áreas urbanas. El Estado no puede seguir urbanizando en sectores donde no tenemos agua potable, donde no tenemos alcantarillado, donde no tenemos servicios, no tenemos movilidad. Entonces, ¿qué pasa? Luego el municipio tiene que hacer todas estas obras. ¿Qué es el resultado? Lo que hemos tenido de estos proyectos de vivienda desarticulados, con problemas, y por lo cual los municipios muchas veces nos dicen, prefiero que no venga el Estado. Los famosos elefantes blancos, exactamente. ¿No? Entonces, por ese lado estamos trabajando. La idea es articular. Realmente la idea también es ver la realidad de cada uno de los territorios. Con el ministro Humberto Plaza, él ha sido muy enfático en un tema de que no podemos comparar la realidad de Guayaquil con Manta, con Otavalo, con Pelileo, con Cuenca, con Quito, con el Carchi. O sea, cada uno tiene una realidad y unas condiciones específicas. Y ahí ustedes como Midubi tienen un trabajo bastante grande, ¿no? Porque literalmente al territorio que van ustedes se encuentran con realidades absolutamente diferentes. Ahora,
Esto es importante que ustedes mencionen como Estado ecuatoriano. ¿Cómo Midubi planifican, construyen, dan permisos? Ahí ve el tema de la titulación, por ejemplo, antes las escrituras, que también es un dolor de cabeza para quienes intentan sacar el título de su propiedad. ¿Por dónde van ustedes? ¿Cuál es el organigrama, por así decirlo? A ver, nosotros primero somos un ministerio de política pública. Nosotros normamos la política pública, Perfecto. reglamentamos la política pública y ahí viene un tema que tú lo mencionas que es importantísimo. El Midubi es un ministerio desconcentrado. Nosotros tenemos oficinas técnicas en las provincias, tenemos zonales justamente para poder acceder a este proceso en territorio. El Midubi, además de esto, hace un acompañamiento. Nosotros hemos encontrado que hay una debilidad en estos últimos años con respecto al fortalecimiento de capacidades, lo que tú mencionas. Claro. Estamos en un proceso, por ejemplo, de actualización del PDOT o de los PUCs, y el Midubi no hace estas capacitaciones o fortalecimiento para poder entender cómo la planificación se alinea al proyecto nacional. Entonces comenzamos a ver que cada uno comienza a hacer las cosas por su lado. Exacto. Y los resultados son los que tenemos. La planificación de Azogues es una con respecto a la planificación de Cuenca cuando estamos ya ahí, estamos conurbados, cuando deberíamos de trabajar en un solo proceso. Separa un río, un puente, exactamente. Literal. Ahí viene también la normativa, lo que nosotros hemos hablado con los municipios, vamos a recalcar este tema. Nosotros somos un coordinador de política pública con respecto, por ejemplo, a la titulación. Los gobiernos son autónomos descentralizados. Claro. Ellos tienen la potestad sobre la parte urbana, pero lo que nosotros hacemos, si tenemos proyectos de inversión, te pongo un ejemplo, el proyecto de titularización para que pueda tener una familia vivienda en terreno propio, yo dependo del municipio. Que el municipio le dé el permiso de construcción, que le tenga la línea de fábrica, que le encuentre el registro de la propiedad a nombre de él. Esas son las líneas que nosotros vamos a coordinar ahora con mucho más énfasis con los municipios. Qué bueno, porque a veces van y tocan la puerta del Midubi y no tiene nada que ver, ¿no? A veces es un tema local. Y lo que usted manifiesta, y ya voy a la pregunta que en esta mañana nos han pedido los ciudadanos hacer, lo que es el tema de Marianza, pero antes pasar quizá a esa coordinación que sea efectiva, porque claro, cada GAD, porque tiene competencia de los PUCs, planes de ordenamiento territorial, o también los PDOT, que son los otros, pero ellos lo hacen como cantonal. No se puede trabajar de manera quizá más coordinada precisamente con ustedes, que son el Estado, y de esa manera pues ustedes están enterados también de lo que se está haciendo en el territorio local. Sí, a ver, ahí hay que explicar muy rápidamente para toda la gente que nos está viendo. La planificación viene desde la estrategia nacional. Una de las cosas que nosotros hemos hablado como ministerio y nos hemos agrupado con los otros ministerios, producción, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Ambiente, Educación, Salud, que generamos infraestructura a nivel de país, escuelas, hospitales, centros de salud, VCs, vivienda, vías, entre todos estos, lo que nosotros hemos dicho, a ver, para que funcione todo esto tenemos que entrar con la planificación. La Secretaría Nacional de Planificación establece estos parámetros y hacia allá es donde apuntamos los ministerios. ¿Qué es lo que quiero decirte con esto y ser muy enfático? El ministerio va a coordinar las acciones con los GATS, pero necesitamos también los apoyos de las autoridades, porque la buena intención de nosotros de tratar de que la planificación de la provincia, de los cantones y de las parroquias se articulen, también dependen justamente de las autoridades. Si no hay voluntad política, el esfuerzo que haga el Estado muchas veces va a verse diluido. Viceministro, y todo esto nos lleva a una inquietud. ¿Qué pasó? Bueno, esto fue en el gobierno de Lazo. Todos vimos esa tragedia que lamentablemente se vivió en el sector de Gulag, Marianza, Sayausí, como ustedes quieran llamarlo, en el kilómetro 479 de la vía Cuenca-Molleturo-Naranjal. Allí hubo un aluvión, literalmente se perdieron algunas casas, si no me equivoco, entre 10 y 11. Allí se hizo toda una presentación, incluso el propio presidente hizo su arribo y se ofreció viviendas porque eso es lo que más requerían en ese momento los ciudadanos. Hasta el día de hoy siguen requiriendo esas casas. ¿Ustedes van a asumir esa irresponsabilidad que lamentablemente la dejaron en el aire simplemente como una propuesta? ¿Qué pasó allí? ¿El municipio dio o no los terrenos? Porque ese era la gran inquietud, ¿no? Que ni nosotros como medios de comunicación pudimos al final decir a la gente esto pasó. A ver, nosotros vamos a transparentar primero todos los procesos. Como gobierno no tenemos nosotros el qué pasó antes, quién fue el culpable, sino cómo arreglamos de aquí en adelante. Y eso ha sido un concepto y una directriz del gobierno nacional, del presidente. Nosotros somos proactivos en resolver. Cuando nos enteramos de este proceso, lo que hemos hecho es el acercamiento con el municipio. Hay ahí un nudo con respecto al terreno.
Claro. con respecto a lo que se puede construir en el terreno, las condiciones. El día de hoy vamos a tener una reunión. El señor alcalde ayer ha sido muy abierto Claro. en solucionar este tema porque le hemos transmitido también. Hoy vamos a reunirnos con el equipo técnico del municipio de Cuenca y solucionar sobre todo la factibilidad de construir el proyecto de vivienda. El terreno es aproximadamente de 260 metros cuadrados. Es un terreno que no permite constructivamente colocar el número de viviendas, son alrededor de 12 viviendas. 12 viviendas, claro. Exactamente. Entonces, lo que queremos es coordinar, solucionar y darles una respuesta inmediata. Esto no tiene que. Primero, nosotros no tenemos tiempo. Claro, Y esa es la claro. realidad del gobierno nacional. Pues. Y eso hemos sido muy claros el día de ayer Y con las el acciones que municipio. hagan deben ser muy, muy precisas, ¿no? Puntuales y efectivas. El día de hoy vamos a reunirnos con el equipo técnico del municipio, vamos a revisar y solucionar y espero darles buenas noticias hasta el día de mañana. Así de Perfecto. rápidos. Ah, qué bueno, qué bueno. Por favor, háganos saber para precisamente comunicarles por acá. Y sería lindo también, de cierta manera, tengan un acercamiento con la población, ¿no? Y tranquilizarles porque ese ha sido un reclamo durante todo el tiempo. Y bueno, qué bueno que ustedes tengan esa decisión y ese punto, claro, en que la siguiente decisión que se tome sean ya resultados. Correcto. Viceministro, muchísimas gracias.